Hola a todos los aspirantes a Bacteriología y Laboratorio Clínico para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bueno, este video es para ayudarles un poquito en el proceso de admisión a la universidad. Bueno, hablaré desde mi experiencia en la universidad. Tengan presente que la universidad puede modificar el examen y la forma de ingreso. Por ejemplo, yo presenté el examen virtual por la situación actual de la pandemia. Pero cuando ya todo regrese a la normalidad, el examen y la entrevista se pueden hacer de manera presencial, como es de costumbre. Mi examen pues fue virtual y no me hicieron entrevista, solo tuvieron en cuenta la prueba de valoración, la institucional que ellos hacen y el ICFES. Más adelante en el video explico cómo funciona el proceso del ICFES. La universidad tiene hasta 130 cupos para el primer semestre en bacteriología. El examen dura 1 hora y a cada persona lo citan por correo con fecha y hora. El examen es de tipo ICFES con respuestas de A, B, C y D. Fueron entre 30 a 35 preguntas más o menos. Y pues eso es más o menos lo que deben saber antes de iniciemos. Bueno, la mayoría de los textos tenían imágenes y uno debe interpretar las imágenes. Entonces, si tienen falencias en esto, pues ya saben más o menos qué deben estudiar. Bueno, iniciemos con biología. Les recomiendo que investiguen y aprendan a interpretar gráficas de taxonomía. Por ejemplo, les pueden preguntar sobre X o Y bacteria y les pueden hacer preguntas según el árbol que les muestren de dónde proviene dicha bacteria. Pueden estudiar sobre la clasificación de las especies, por ejemplo, pueden que les pregunten la descendencia de algún hongo. Les recomiendo que estudien sobre los reinos de la naturaleza. En mi caso, la mayoría de preguntas tenían un texto y a partir del texto uno analizaba la respuesta, pero pues en los mismos textos está la respuesta. También un tema importante pues es la célula, ¿no? Tengan claro las diferencias entre eucariota y procariota. Entonces conozcan un poco y recuerden la clasificación celular y dentro de ella qué organulo genera, por ejemplo, energía en forma de ATP. Por ejemplo, ¿sabían que los espermatozoides gastan energía en forma de ATP para mover su flagelo? Estudien un poco de cómo fluye la energía a través de las células y pues bueno, aquí dentro del proceso celular, ¿qué función cumple el ADN? ¿Cómo funciona la transcripción, la traducción y cuál es el orden normal de estos procesos? ¿Qué es genotipo? ¿Qué es fenotipo? Hagan ejercicios sobre genotipo y fenotipo, o sea, leyes de Mendel. Bueno, inglés fueron más o menos 2 textos largos en donde me realizaron 2 preguntas por cada texto y pues eran tipo ICFES. Algunas preguntas no tenían que ver con el texto, más bien con la forma de conjugar los verbos, o una de las preguntas decía que en lugar de colocar X palabra, ¿cuál encajaba mejor en la oración que le colocaban pues ahí a uno? O la palabra X puede ser reemplazada por tal palabra. Y recuerdo que fue una sola pregunta que me pedían inferir sobre el contexto de la historia que narraba uno de los textos. Yo les recomiendo que cuando les estén evaluando inglés lean primero las preguntas y luego inician a leer los textos. Física. Aquí también fue análisis de gráficas, entonces me hicieron preguntas sobre fuerzas, caída libre, movimiento parabólico y algo muy básico sobre circuitos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un circuito en serie y uno paralelo? Entonces estudien un poco sobre el tema, realmente pues como que no fue mayor cosa. Por ejemplo, te pueden mostrar un sistema de poleas de A, B, C, D y te pueden preguntar en cuál de estos puntos habrá mayor tensión. Química. Bueno, creo que un tema importante es sobre los carbonos y los enlaces. Por ejemplo, que cuando hay un enlace se llaman alcanos, que cuando hay dobles enlaces alquenos, que cuando hay triples enlaces se llaman alquinos. Investiguen qué es la electronegatividad y desde allí tengan claro cuándo es un enlace iónico y cuándo es un enlace covalente. Validen un poco sobre cuándo es polar y cuándo es apolar también. Pueden estudiar un poco sobre qué son y cómo se forman las sales. Los ácidos, por ejemplo, los ácidos siempre tienen un hidrógeno y otro elemento. También investiguen un poco sobre la clasificación de la materia y los cambios de la materia y también las propiedades de la materia. Recuerdo que preguntaron algo sobre volumen, densidad y viscosidad, entonces para que ustedes tengan referencias sobre estos temas y pues asimismo consulten. Matemáticas, igual que las anteriores materias, fueron de análisis de imágenes. En este caso recuerdo una gráfica sobre la insulina y la glucosa.
pues entonces esto fue interpretar a X en función de Y. Entonces en X me colocaban a la insulina y en Y me colocaban a la glucosa y me pedían que respondiera en las opciones de A, B, C y D qué sucedía si aumentaba la cantidad de glucosa o la insulina. Hubo preguntas así como las que hace la Universidad Nacional en donde me pedían calcular el área de figuras sombreadas. Entonces puede ser un cuadro, puede ser un rectángulo o puede ser un círculo dentro de, pues también de otra figura, ¿no? También tuve preguntas sobre el teorema de Pitágoras, entonces me colocaban un problema y pues mediante el teorema de Pitágoras uno resolvía la pregunta. Luego fueron problemas en donde me pedían escoger una gráfica de barras y pues me pedían que cuál representaba mejor el contexto que ellos me daban. También me colocaron un plano cartesiano y me pedían cambiar de posición una figura. Es decir, no son preguntas tan fuera de contexto. Yo pensaría que son preguntas fáciles siempre y cuando uno sepa analizar bien las imágenes. Recuerdo que me pedían la medición de una altura con el fin pues de usar las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces tengan muy claro qué es el seno, qué es el coseno, pues qué es la tangente y los inversos de ellos. Por ejemplo, saber que pues, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y pues etcétera, muchachos, ya ustedes investigarán. Y bueno, finalmente pues lectura crítica. Aquí les pueden colocar cualquier texto, mi gente. Entonces aquí lo que piden es que ustedes sepan analizar la información que les están dando y sean muy críticos con ella. Por ejemplo, si les preguntan sobre lo que quería decir el autor, pues ustedes no deben responder con lo que ustedes creen respecto al tema, sino que deben extraer la idea principal que el autor les plasmó en el texto, ¿no? Esta sección es muy parecida al ICFES, hay preguntas tanto literales como inferenciales. Bueno, ¿cómo funciona el proceso del ICFES? Explicaré cómo funciona este proceso y cada quien se ubicará en el caso pues, que le corresponda, ¿listo? Primero, aquellas personas que presentaron el ICFES entre 1985 a 1999 deben tener un puntaje igual o superior a 260 en general. Recordemos que este ICFES tenía ciencias, sociales, lenguaje y matemáticas. Y entre todas estas materias debes haber sacado 260 puntos. Aquí la universidad no te pide un puntaje mínimo por materia, pero entonces, ¿cómo hizo la universidad para promediar este ICFES? Entonces, pues sencillo. A lo que sea que haya sacado en ciencias, la universidad le sacará el 40%, a sociales no le saca nada, a lenguaje le sacará el 20% y a matemáticas le sacará el 40%. Si te das cuenta, suman el 100% y este valor equivale al 60% del proceso de admisión, porque el otro 40% equivale al examen que ustedes van a presentar. Para las personas que presentaron el ICFES entre el año 2000 hasta la fecha, deben haber obtenido 35 puntos como mínimo por cada materia. Es decir, del 2000 al 2006 se evaluó biología, matemáticas, filosofía, física, ciencias sociales, química y lenguaje. El mínimo de puntos por materia debe ser de 35 y los porcentajes para promediar este ICFES son: a biología la universidad le sacará el 20%, a matemáticas el 20%, a física el 20%, a química el 20% y a lenguaje también el 20%. Y la misma historia de la suma de estos porcentajes pues dan 100% y este valor pues ya como les mencioné equivale al 60% del proceso de admisión, ya que el otro 40% pues es el examen que ustedes van a realizar. Bueno, el ICFES del 2007 al 2014, 1. En este ICFES se evaluaron biología, matemáticas, filosofía, física, ciencias sociales, química, lenguaje e inglés. Este ICFES ya incluye inglés, por tanto la universidad saca nuevos porcentajes. Entonces, las materias y 35 puntos como mínimo y los porcentajes que saca la universidad. Entonces a biología le sacará el 20%, a matemáticas el 20%, a química el 30%, a lenguaje el 20% y a inglés le sacará el 10%. El proceso es el mismo que ya hemos venido diciendo, entonces este valor es del 100% y el valor, pues este valor equivale al 60% del proceso de admisión y nuevamente pues el otro 40% restante equivale al examen que ustedes pues presentarán.
Y finalmente el ICFES del 2014-12 en adelante hasta la fecha, es decir, hasta el 2021, a los cuales pues nos evaluaron lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Entonces la misma situación, los 35 puntos como mínimo por materia y pues los nuevos porcentajes que saca la universidad. En este caso a lectura crítica le sacará el 20%, a matemáticas le sacará el 25%, a sociales y ciudadanas el 10%, a ciencias naturales el 35% y a inglés el 10%, y pues el resto del proceso ya se lo saben, el porcentaje que da y el 40% que equivale al examen que ustedes presenten. Ojo, un parágrafo del acuerdo 040 del 18 de agosto del 2020, indicado pues por la universidad, dice que los aspirantes que presenten puntajes en exámenes de estado ICFES inferiores al mínimo requerido por materia les será anulada la inscripción. O sea, si no tienes 260 puntos en el ICFES de 1985 a 1999 se anulará la inscripción, y si no tienes 35 puntos como mínimo por materia en el ICFES del año 2000 a la fecha también se anulará la inscripción. Para concluir este tema del ICFES, espero pues que les quede más claro, y pues el ICFES equivale al 60% del examen de admisión, el otro 40% equivale al examen que ustedes presentan en la universidad. La universidad lo que indica es que los mejores 130 puntajes pues son los que pasan. Tengan presente que esto se está manejando así pues por ahora, porque en presencialidad o normalidad, no sé cómo llamarle, la entrevista tenía un valor, el examen de admisión tenía otro valor y el ICFES tenía otro valor. Recuerdo que antes de la pandemia la entrevista tenía un porcentaje grande en todo el proceso, es decir, uno debía fajarse en la entrevista. Bueno, esto ha sido todo, les deseo muchos éxitos. Si alguien no cumple con los requisitos del ICFES, pues preséntelo 1, 2, 3, 4 veces o las veces que sea necesario, no se rindan tan fácil. Espero poderles ayudar un poco con este tema, suscríbanse al canal, comenten y pues un abrazo para todos.